Buenos días a todos nuevamente, agradecimiento especial por la presencia y bueno, vamos a comenzar. Amigos todos reunidos aquí, debemos comenzar señalando con alegría que hoy es un buen día para todos, por el significado que tiene encontrar tantas caras conocidas, unidas por un mismo tema y por unos mismos principios de ética, servicio y vida. Así tengamos, como es natural, opiniones diversas frente a distintos asuntos en una sociedad que se debe caracterizar por la pluralidad de ideas. Saludo de manera muy especial a cada uno de ustedes, porque sé que más allá de una reunión sectorial está la reafirmación de amistad e interés por lo que hacemos, desde el servicio y desde la necesidad de transformar para bien a nuestra sociedad. Doctor Carlos David Beltrán, director de Hidrocarburos, doctor Ernesto Romero, delegado del ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, doctor Jorge Pinto, experto comisionado en representación del director de la CREC, doctora Beatriz Herrera, representante subdirectora de la UME y representante de la misma, doctora Jimena Rodríguez, en representación de la Oficina de Control de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho, doctor Carlos Graterol, en representación de Fede Biocombustibles y de su presidente Jorge Bendec, presidentes y delegados de las empresas mayoristas, doctora Silvia Escobar, doctor Javier Plata, doctora Silvia de Terpel, doctor Javier nombre de vuestro compañero de Texaco, ¿ya? Amigos, ahora que me dediqué a estar en la puerta de entrada de este recinto para recibirlos de manera individual, puedo relacionar muchos momentos del pasado con nuestra relación profesional y laboral. Y entonces, como si estuviera tejiendo recuerdos, establecí lo que significan 38 años de mi vida en este activo sector de la distribución de combustibles. Y claro, al pensar ahora en los 60 años que nos convoca en este encuentro, para compartir con ustedes el significado y el valor específico de la Federación Colombiana de Distribuidores de Combustibles Líquidos y Derivados del Petróleo, voy a procurar adentrarlos en el túnel del tiempo para que rápidamente recorramos y pensemos lo que era Colombia en el año 56. Esa fecha fue cuando nació Fedispetrol, en ese entonces llamada Asoservis, hasta llegar a lo que hoy es día la Federación Fedispetrol. Esta reunión, ahora y aquí, es para rendir homenaje a quienes tuvieron la visión y la misión de fundar Fedispetrol a mediados de los años 50. Pero también, queridos amigos, es para reconocer ante ustedes que tenemos retos y desafíos pendientes que se imponen en la hora presente, caracterizado por la necesidad de acertar en la toma de decisiones cuando se habla de Colombia en el posconflicto. Tuve la inmensa fortuna de haber sido protagonista desde Fendipetróleo y ahora desde Fedispetrol, de asistir al desarrollo de un sector que ha crecido con el país y que hoy tenemos, de ver su transformación, la multiplicación de estaciones de servicio, su dinamismo en oferta laboral, es decir, un sector que se maneja con esmero y dedicación para hacer un negocio competitivo y eficiente. Al mirar el ayer y el hoy,
Hay que reconocer que nuestro país era muy distinto al que tenemos ahora, más rural que urbano en ese entonces, con incipientes vías de comunicación y un parque automotor que no llegaba a 600.000 vehículos al comenzar la década de los 60, y que tampoco llegaba ni siquiera a las 1.000 estaciones de servicio, que hoy en día supera las 5.500 en total. Hoy se mueven, según el cálculo más conservador, más de 7 millones de carros cada día en todo el territorio y se consumen, según Ecopetrol, por encima de país viable. Hoy, sin abandonar ese esmero y dedicación en toda la geografía nacional, nos encontramos con empresas de nuevas generaciones que con el paso de los días ya ingresaron a un mundo empresarial exigente en todos los frentes, en sus estructuras de costos, de administración de personal, demanda del producto, de altibajos en los precios, de tormentas en el mercado internacional, de permanente empeño por el buen servicio, de conveniente y cambiante tecnología, de estrategias para la fidelización del cliente y, en fin, todo lo que se requiere para ser parte viva y actuante de un negocio exitoso en pleno siglo XXI. Fedispetrol, damas y caballeros, ha sido a lo largo de sus 6 décadas de vida un gremio estable, coherente, sacrificado y vigoroso pese a la precariedad de sus recursos. Y para trabajar más y mejor, y aquí estamos poniéndole la cara a la brisa, como lo hacen los 65.000 isleros y otros cargos de más de 5.000 familias que suministran las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, el combustible vehicular a través de las estaciones de servicio del país. Somos socios inseparables de las empresas mayoristas, porque con ellas podemos llegar al consumidor. Y aunque no hemos logrado integración ni unidad de criterios con todas las regiones del país para tener un solo interlocutor ante el gobierno de turno, reconocemos que todas, unas más que otras, han hecho aportes valiosos, como es el caso de AES en Antioquia, Sodicom en el Valle, IMSACON en el eje cafetero, ACESNOR en el norte de Santander, Ayatahuacop en La Guajira, Diconar en Nariño y el mismo Fendipetróleo en Bogotá. Mencionarlos a todos es un reconocimiento a su tarea silenciosa, aunque dispersa, pero también un llamado a unirnos, como lo hacen los comerciantes a través de FENALCO, los industriales a través de la ANDI, los cafeteros a través de la Federación, los avicultores en FENAVI y otros tantos aleccionadores ejemplos más, que evitarían que además los recursos parafiscales de Soldicom terminen manejados por solo uno, generando desequilibrios en la cadena para inconveniencia del desarrollo articulado del sector. Pero bien, creo que la oportunidad de hoy es para ser proactivos y en ese sentido es que hago, a nombre de mi junta directiva y de cada uno de mis afiliados, ese señalamiento, como hago uno también de superior importancia, que tiene que ver con su salud futura, como es el de la reforma tributaria,
que con muy buenas razones ha presentado y justificado el gobierno y que por eso está a consideración del Congreso de la República. Amigas y amigos presentes, delegados del Estado y de la empresa privada, debo expresar la preocupación creciente que nos desvela a todos los empresarios vinculados a la distribución de combustibles líquidos, por cuanto aplica, si es aprobado como está presentado, de manera plena el régimen ordinario de impuesto de renta a los distribuidores de combustibles, quitándole las disposiciones especiales y proponiendo que le sean aplicables las reglas generales del Estatuto Tributario. Hay que decir que los impuestos a los combustibles merecieron un capítulo del informe de la Comisión de Expertos Tributarios, que hizo hincapié en aumentar el impuesto a la gasolina y a la CPM, reducir el diferencial entre la sobretasa de estos dos insumos, crear un impuesto que desestimule los combustibles fósiles y acabar con el diferencial y las exenciones en fronteras, porque no disminuyen el contrabando y sí generan otras dinámicas que pudieran distorsionar los mercados. Esa fue la propuesta que hizo la Comisión de Expertos al Gobierno Nacional. Pero debo precisar que la determinación del precio de combustibles al público obedece a una regulación gubernamental que determina su composición, de forma tal que el 38% son impuestos, el 53% es ingreso para Ecopetrol, el 3.5% es ingreso para los distribuidores mayoristas, el 5.5% para los distribuidores minoristas. A esto no le hemos sumado si en la reforma tributaria habría un incremento muy fuerte en los impuestos, que son los que está sugiriendo la Comisión de Expertos. Para completar, el precio no es fijado de manera libre por el mercado, sino que responde a un concepto de comercialización con margen controlado por el Gobierno Nacional. Es decir, el precio lo fijan una serie de factores externos al distribuidor minorista. Comprendo que este momento debe ser para dar paso a nuestra posibilidad de conversar, porque además de compartir los 60 años de Fedispetrol, vamos a buscar y a encontrar consensos con carácter de urgencia para asegurar lo mejor para una actividad vital a la hora de mover, literalmente mover, la operación de transporte en el país y que solo por el componente de costos operativos es causante de un verdadero viacrucis para muchos empresarios en el país. Estamos a tiempo. Mensaje para el señor ministro y los altos funcionarios, igual para el Congreso de la República. Estamos a tiempo de equilibrar las cargas, en el entendido de nuestra apuesta por hacer viable, posible y segura la construcción de un mejor país. Asistimos a una etapa de preocupante polarización nacional entre las diversas fuerzas sociales y nosotros hacemos parte del grupo que prefiere acogerse a la luz de la inteligencia y la fuerza de las ideas por encima de la confrontación inconveniente y del conflicto innecesario. Nadie mejor que el Ministerio, estudioso de nuestras preocupaciones para promover con su liderazgo y gestión acciones que consoliden y fortalezcan a toda la cadena, no a nosotros, a toda la cadena, porque esta actividad es tan sensible que con el movimiento de uno se favorecen o se perjudican todos. Y lo que no conviene es que con decisiones equivocadas se ponga en riesgo el trabajo y la inversión de tantos años. En sus manos quedamos y nos sentimos en confianza, es el mensaje que queremos decirle al señor ministro de Minas a través del director de Hidrocarburos, el doctor Carlos David Beltrán. Sea esta la oportunidad
para invitarlos a seguir disfrutando este momento único e irrepetible, a reencontrarnos y compartir, no sin solicitarles, un minuto de reflexión y nuestros votos esperanzados por un país en paz y por todos aquellos que desde Fedispetrol dieron lo mejor de sí para vivir en línea directa con el buen ejemplo, la transparencia y la virtud de dejar un mejor país a los que vienen. Los invito a que hagamos un minuto de silencio en homenaje a todos los distribuidores que se han ido a descansar en la vida eterna. Por favor, de pie. Por favor, pueden sentarse. Mil gracias a quienes hicieron posible este encuentro. Y no mencionarlos es porque hacerlo va en contravía de la manera de ser y actuar de ellos como personas. Porque no trabajan para que se les señale, sino que actúan para generar procesos de desarrollo social que dan respuesta a los problemas que demandan atención inmediata y eficaz en diversos frentes. Debo decirles muchas gracias. Además, para las gracias la lista es larga y muchos no están aquí. A ellos también les rindo mi homenaje de agradecimiento, porque como consejeros permanentes, apoyos cotidianos, desde las empresas mayoristas o por su calidad de socios minoristas, juegan a diario un papel trascendental en nuestro empoderamiento como gremio. Y ello que trasciende su papel de dar vida y satisfacción permanente a los afiliados. Sigue siendo mi empeño y tarea continuar trabajando con ahínco y con el conocimiento que dan los años para avanzar con el apoyo del sector privado y del propio Estado. Necesitamos la consolidación de políticas públicas que ofrezcan nuevos derroteros para la gobernabilidad y la gobernanza. El mundo avanza a toda velocidad y Colombia no se puede quedar atrás. Tenemos que trabajar para el futuro disfrutando el presente y hay que decir que las soluciones deben ser inmediatas y están en todas nuestras manos. Somos nosotros mismos los que cambiamos y hacemos al país y por eso creemos que temas como el de los tributos, el de la carga de impuestos, es el buen comienzo que necesitan los empresarios para trabajar con entusiasmo. Reitero mi compromiso de estar al servicio de todo aquello que beneficie a Colombia, necesitada de mejores indicadores y de mejores niveles de gestión. Gracias a todos por estar aquí y reitero que estaré listo y dispuesto a cuanto sea requerido. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de Fedispetrol, Álvaro Yunes Arboleda, y mil gracias por compartirnos el significado de las tareas desarrolladas desde Fedispetrol, ahora que empieza una nueva etapa de desafíos para Colombia. Camino del aeropuerto y espero no perder el vuelo. Una falla eléctrica. Ahí falló la parte eléctrica del combustible. Voy a un cierre del proyecto de Naciones Unidas en el cual trabajo y al recibir la invitación a este sentido evento, no podía decir que no porque hace medio siglo, ya medio siglo, conocí a un joven
juguetón, amante del fútbol, inquieto, gran amigo y exitoso por su simpatía. Era como el niño consentido de todos los gente de muchos países que estábamos formándonos, y allá aprendió a usar el micrófono, allá aprendió a usar el atril, allá aprendió a moderar reuniones, siendo muy joven. Era Álvaro Yunes Arboleda. Yo tenía pelo y tenía sueños, pero la vida me quitó, dejando solamente lo segundo en singular. Por eso quise venir hoy a decirles que estoy en la Academia de Economía como vicepresidente y estoy en portafolio, acompañando lo que el país hace y busca y respaldando lo que ha dicho Álvaro bien. El país tiene que encontrar la paz, la mejor paz posible, la con más justicia posible, la con mayor reparación posible, pero que la paz sí llegue. Hace pocos años, en la puerta de mi casa, delante de mi madre, fue asesinado mi hermano mayor, delante de su niñita de 4 años. Él no volverá a vivir, y no sé si habrá justicia por su caso. Sí quisiera que sus hijos y los hijos de sus hijos no vivan la tragedia de un país que en el año 90 no tuvo elecciones, tuvo eliminatoria. Asesinados Pizarro y Jaramillo, Galán y Pardo Leal, gobernó quien quedó vivo. Fue una eliminatoria más que una elección. Ojalá eso más nunca vuelva a pasar. Hoy nos dicen si el avión de Avianca se cayó por un accidente o por una bomba. Lo que yo sé es que ahí iban mi compañero Arellano y mi colega economista Alameda. Ellos no volverán a vivir. Alguna vez en clase apareció un muchacho, brincón, inquieto, insoportable como molestaba en clase. Me arremedaba y yo quería matarlo, pero lo hacía también. Hacía preguntas de imposible respuesta y yo quería ponerle uno, pero lo hacía muy, muy inteligente. Yo le dije entonces que por qué en lugar de burlarse de mí, no se burlaba de los que hacen las guerras, inventan las guerras y fabrican guerras para vender las armas. En su tercera ola, en su libro Tercera Ola, el autor sostiene que la invasión nocturna de Panamá, brutal e infame, año 89, creo que todos habíamos nacido ya, todos ya habíamos nacido en el año 89, se hizo para probar las armas nocturnas que emplearían el año siguiente a la guerra del Golfo. Y pasó aquí, a un ladito del Chocó, con muertos que no se han reparado todavía. Ese joven a quien yo le dije eso, le dije, vaya a la televisión y hágalo ante el país. Y era Jaime Garzón. Este país ni siquiera soportó la risa, ni siquiera soportó el humor para que nos hacía pensar. Esto lo tenemos que hacer. Doctor Yunes, cuando el más famoso sociólogo francés, Alexis de Tocqueville, se preguntaba cómo Estados Unidos, un país tan joven, porque es muy joven, tiene 200 años, y los 5.000 de China hay una leve diferencia, ¿verdad? Pues bien, ¿cómo hicieron un país tan innovador, tan exitoso en tan poco tiempo? Es inventar YouTube y Twitter y Apple y Microsoft y la Boeing y los satélites, hasta la bomba atómica, en el lapso de un siglo, es algo muy novedoso en la historia humana. Los chinos hicieron la imprenta y la brújula, el papel, la pasta en 5.000 años. Y Tocqueville se vino a Estados Unidos, lo recorrió de extremo a extremo. Es un libro memorable que todos debemos leer, se llama Democracia en América, y dice lo siguiente: la única razón que explica que el país es exitoso son sus organizaciones. Todo el mundo está organizado para defender el rifle, los champiñones, la asociación de todo el mundo está organizado. A veces no nos gustan sus decisiones. Yo no comparto que haya invadido Guatemala, que haya invadido Dominicana y bombardeado Panamá, ni hecho la guerra de Vietnam. Pero su gente participa y decide en defensa de sus intereses. Los gremios hacen la democracia, doctor Yunes. Los gremios transparentes, los gremios bien gestionados, los gremios que están empezando en el país. Hace pocos meses estuve en Japón y un decano me dijo, en Universidad de Nagoya me dijo, el árbol nacional de Japón es el bambú. Y yo le dije, en Colombia hay guadua y es más gruesa, le contesté yo. Y él me dijo, es que el bambú se puede juntar una punta con la otra y no se rompe. Yo le dije, ajá, ¿y qué? Dijo, porque en la vida hay que ser firmes en los principios y flexibles en las situaciones. Cuando Álvaro Yunes habla de la reforma tributaria, de los problemas con los impuestos, las perspectivas futuras, hay que decir
¿Cómo defender principios? Navegando en medio de las dificultades. ¿Cómo hacerlo en medio de las diferencias personales, y raciales, y culturales, y étnicas, y regionales? Me fui entonces al Centro de Conectividad de Japón y me recibió el presidente. Tenía 86 años. Yo me sentí tan rejuvenecido, cuando lo vi me sentí tan joven. Ustedes piensen que en Colombia en esa época había un kinder de ministros. Eran kinder los del ministerio y había un ministro que manejaba comunicaciones que no era profesional. Hace novelas, pero manejar las tecnologías como información es otra cosa. Yo visité al presidente del Centro de Competitividad y cuando terminó le dije a la traductora, ¿cómo un tipo de 86 años va a dirigir la innovación? Y me respondió, es que él no administra, él aconseja. Y para el aconsejal se le quiere la mente en paz y solo lo dan los años. Los países importantes aprecian la experiencia, respetan la vejez, cuidan a los ancianos, ocupan a la persona mayor. En Colombia, arriba de 30 años, nadie puede mandar hojas de vida, ni las miran, salvo que lleve foto de reina de belleza o algo así para que sea bien considerada la hoja de vida. Por eso nos falta profundidad, por no valorar bien la experiencia. Déjeme cerrar, Álvaro y amigos todos, con un homenaje a su gremio, a Fedispetrol, y dos mensajes breves. Estaba en una asamblea en Japón también, y discutían algo, y yo no entendía qué discutían. Votaron 100% a favor, todos aprobaron, y yo no entendía qué era. Y le dije, yo solo sé dos palabras de japonés, yo sé decir sake y arigato, que es aguardiente y gracias, y me defiendo con eso. Yo digo sake y arigato y quedo bien. Pero yo no entendía qué discutían. Y votaron, y pregunté a la traductora, ¿qué votaron? Y me dijo, acaban de votar, los trabajadores todos, bajarse el sueldo. Yo le dije, nunca lo vi en Colombia, y me dijo, es que tuvo pérdida la empresa. Y si se quiebra, quedan sin empleo. Para salvarla, han decidido libremente bajarse el sueldo y rescatar la empresa para la cual trabajan. Y mañana, cuando haya utilidades, también tendrán parte de las utilidades. Como aquí. Cierro con este mensaje. Me fui a la conferencia del embajador. Aprendí en Japón que uno en Japón no toca a la persona, se inclina. Si es un ministro, se inclina más. Si es el emperador, uno se tira al piso. Él acabó de hablar al embajador y yo me incliné. Él me tomó los codos, me empujó hacia atrás, dio reversa y se inclinó ante mí. Nunca en la vida nadie se inclinó ante mí, ni Álvaro Yunes, nadie nunca se inclinó ante mí en la vida. Yo quedé muy desconcertado. ¿Yo qué hacía? El ministro inclinado ante mí, un maestro jubilado geriátrico colombiano. Entonces le dije a la traductora, ¿qué pasa? Y dijo, es que en Japón vale más un maestro que un embajador. Si el país quiere ser poderoso, insertarse productivamente y sus familias tener un futuro, la educación no tiene reemplazo por nada. Y hay que apostarle a educación de calidad, pertinente y útil. Álvaro, ese día me dijo el decano lo siguiente. Usted sabe que el bambú se siembra y por 6 años, no hay ninguna señal de que algo va a germinar. Yo soy muy impaciente, ¿se imagina yo mirando a ver que salga el retoño en 6 años? Pero el día que germina, me dijo el decano, en 6 semanas crece 30 metros. Yo no le creí, dije, no puede ser, entré a Google y es cierto, el bambú tarda en germinar 6 años y crece en 6 semanas. Y me dijo, es que es tan alta la estatura que requiere tal red de raíces que soporte la estatura, que tarda en construir los 6 años. Como Fedispetrol ha sembrado en 60 años las raíces para ser un gremio poderoso, democrático, que el país necesita. Les deseo muchos éxitos y los felicito por su celebración. Buen día para todos. Me toca hablar después de la brillante intervención del maestro Beethoven Herrera. Espero no aburrirlos. Por favor, sigan desayunando. En primera instancia, pues, es grato tener aquí al senador García Rialpe. Con él hemos tenido que trabajar bastantes temas y seguiremos trabajando muchos por el bien del suroccidente colombiano. Quiero comentarles que desafortunadamente no nos pudo acompañar ni el ministro Arce ni la viceministra Ortiz, porque estamos realmente acuartelados con el tema de la reforma tributaria, tal cual como dijo el doctor Yunes, es un tema de la mayor importancia, como
lo puede testimoniar ahorita el senador García Rialpe. Estamos acuartelados el Gobierno Nacional y obviamente el Congreso de la República en este tema, más el tema del acuerdo. Entonces, desafortunadamente por eso ellos no nos van a acompañar, sin embargo mandan un saludo muy especial a todos, porque pues para el Ministerio de Minas y Energía es algo muy importante poder celebrar estos 60 años de FEDISPETROL. Es un tema, como le dijo el maestro Herrera, es algo muy importante en el país poder mantener las agremiaciones que, digamos, sean portavoces legítimas de las actividades económicas y las actividades sociales del país. Uno como gobierno nacional necesita alguien que le comente, que le diga, que le haga caer en cuenta de temas sectoriales bajo una perspectiva objetiva. Y digamos, eso es muy importante para todo el gobierno nacional, para el desarrollo de sus políticas económicas y sociales. Voy a proceder con el discurso que hemos preparado para, como les digo, para la viceministra. Apreciados todos, muchas personas afuera de este recinto no imaginan los procesos y el gran trabajo que hay detrás de la cadena de combustibles líquidos, porque en las calles la mayoría de los colombianos pueden tanquear cuando lo necesitan y no tienen conciencia del desarrollo que ha tenido la cadena de líquidos y en particular del sector minorista. A través de estos 60 años hemos sido testigos de evolución técnica que ha beneficiado al sistema. Hoy quiero reconocer estos cambios que han experimentado la cadena de combustibles líquidos y hacer un breve recuento de los principales hitos de los últimos años. El primero, la creación del Sistema de Información de Combustibles SICOM. El SICOM ha sido uno de los hitos más importantes para toda la cadena de combustibles líquidos. Se creó en noviembre de 2009 e inició su funcionamiento con las estaciones de servicio ubicadas en la costa atlántica. Rápidamente amplió su cobertura a todos los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. A lo largo de sus 7 años de funcionamiento, ha logrado integrar en un único sistema a todos los agentes de la cadena de distribución, incluyendo los agentes productores de biocombustibles. Esto ha permitido, por un lado, la obtención de información de productos, volúmenes y fechas de los productos comprados y vendidos, agentes de la cadena y los inventarios de los combustibles, así como también garantizar que se tenga actualizada la documentación necesaria para la operación de los mismos. Por el otro lado, ha permitido mantener informado a todos los agentes de la cadena de los precios de los combustibles, así como la asignación y control de los cupos de las estaciones en zonas de frontera. A pesar de los grandes avances del SICOM, a lo largo de estos 7 años, somos conscientes que hay aspectos que mejorar en nuestro sistema. No debe quedar la menor duda, seguiremos trabajando desde el Ministerio de Minas y Energía para alcanzar estas metas. La primera, puesta en marcha del módulo de gas natural comprimido para uso vehicular, el cual a los agentes de la cadena de conversión de los agentes de GNSB y a los agentes de distribución es el sistema que unificará toda la información relacionada con ellos. Incluir en el SICOM, segundo, incluir en el SICOM a las embarcaciones dedicadas a la pesca comercial para el manejo de lo que es el diésel marino y para poder tener un control sobre la exención tributaria que se tiene al respecto. Tercero, permitir el acceso de volúmenes de los productos de la información que se tiene recopilada en el SICOM a entidades públicas y a los agentes a través de herramientas de inteligencia de negocios. Cuarto, garantizar la calidad de la información reportada por los agentes de distribución de combustibles. Quinto, publicar boletines estadísticos de información relacionados al sector de combustibles. Y sexto, integrar el SICOM a otros sistemas de información existentes, públicos y privados. Es muy importante que en este camino, el cual ustedes son actores principales, se tengan en cuenta unas tareas que son fundamentales para poder consolidar el SICOM en lo que hoy en día es uno de los mejores sistemas que tiene el gobierno colombiano de información. Uno, la validación en línea de la creación de información. Segundo,
implementación de nuevos servicios web. Tercero, capacitación constante a todos los agentes de la cadena. Y cuarto, eliminación de procesos de modificación de información. Por otro lado, siguiendo, digamos, con el tema sectorial, hemos cometido una gran tarea que hemos, digamos, consolidado durante ese año, que fue el cierre, todo el cambio que tuvo con el cierre de la frontera con Venezuela. Desde finales del año pasado, desde el segundo semestre realmente, nos vemos en la necesidad de modificar nuestro esquema de abastecimiento de combustibles en zonas de frontera, especialmente en lo que es el norte del país y el oriente. Pues muchas de esas zonas, como ustedes conocen, se abastecían con combustible contrabando. Gracias a las medidas adoptadas por el Ministerio de Minas, con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda, hemos podido firmar la distribución de combustibles en esta zona y poder garantizar el servicio de distribución de combustibles a todos los colombianos. El otro punto importante para recalcarles es la entrada en funcionamiento de la refinería de Cartagena, Reficar. A finales del año pasado entró en funcionamiento Reficar, lo cual marcó uno de los hitos más importantes para el sector de downstream en los últimos tiempos, ya que pasó de una capacidad de 85.000 barriles por día a 160.000 barriles por día, con las mejores de las tecnologías que se tienen hoy en día en el mundo para el procesamiento y para la refinación de combustibles. Esto obviamente nos asegura una mejor calidad de combustible que se puede ofrecer al mercado nacional y al mercado internacional, en procura de una mejor calidad para el suministro a los colombianos y en procura de tener una mejor calidad del aire en las ciudades principales de nuestro país. Estamos en la etapa de estabilización de la refinería, esperamos terminarla pronto para poder ya tener una oferta garantizada de los combustibles de Reficar. Han sido muchos años de trabajo entre el gobierno y la industria para llegar a este punto. Y esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todos, incluyendo sector privado y sector público, en cabeza del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente. Los invitamos a seguir en este camino de mejoramiento de la cadena de combustibles. Un punto muy especial que queremos resaltar desde el Ministerio de Minas es lo que comentaba el doctor Yunes. El poder que una persona pueda ir a una estación de servicio y tanquear no solamente es función de lo que es Ecopetrol, el refinador, el importador, de lo que es el transportador, el mayorista o la estación de servicio, el minorista. Es función de todos en general. Y una de las cosas que yo me orgullezco mucho, que es cierto, realmente mucho orgullo es que esta cadena hemos logrado consolidarla para que pueda funcionar coordinadamente en función, en procura de ofrecer el servicio de distribución de combustibles al ciudadano colombiano. Tenemos que seguir en esa procura, tenemos que seguir trabajando mancomunadamente, coordinadamente. Obviamente hay sus diferencias en muchos aspectos, pero lo importante es que estamos logrando y seguimos logrando entregar ese combustible a los colombianos, el motor de la economía nacional, como lo dijo el doctor Yunes. Por último, quiero aprovechar aquí la asistencia de tantos representantes de estaciones de servicio en la necesidad y manifestarles la necesidad que tenemos de seguir capacitando, de seguir estando acordes a la actualidad, a la modernidad, a todos los retos que nos impone el día a día. Me sumo al llamado del doctor Yunes, tenemos que seguir trabajando en la capacitación de este sector minorista para que esté acorde a los retos que nos ofrece el día a día y podamos responder a esa exigencia que nos presenta el tener que prestar el servicio los 35 días de la semana, las 24 horas del día. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Qué delicia poder dirigirme hoy a todas las personas que están presentes hoy aquí, pero también a todos los minoristas del país, a todos los dueños de estaciones de servicio que están afiliadas a Fedispetrol y afiliadas a otras asociaciones también. Álvaro lo dijo muy bien, y somos una cadena. De hecho lo repitió Carlos David, somos una cadena que está al servicio del país, que está al servicio de los ya hoy 50 millones de colombianos en todas las regiones del país. Si lo hacemos juntos, si lo hacemos uniéndolos en lo que es común para todos, si lo hacemos con ética, si lo hacemos con convicción y con la decisión absoluta de lo que queremos es hacer un país mejor, estoy segura de que lo lograremos y que trabajaremos en pro de todas las regiones de nuestro país. A mí en estos días quizás la cosa que más emoción me da es pensar que vamos a vivir en un país en paz, en un país donde podamos hablar de nuestras diferencias sin violencia, un país donde podamos realmente entendernos y ponernos en los zapatos del otro. Creo que de eso se trata, y se trata tanto en el tema de la guerrilla como en el tema de la familia, como en el tema de las relaciones comerciales, como en el tema de las relaciones industriales. Entonces, si vamos a dejar un país en paz, a partir de, ojalá, una semana o dos, no tengo ni idea, el senador nos podría contar cómo lo ve más, pero tenemos que poderlo hacerlo desde nuestras almas, desde la lealtad que le debemos a este país. 60 años, doctor Yunes, es mucho tiempo para estar trabajando por todos los colombianos. Si logramos vivir en paz, vamos a llegar a muchas más zonas del país, vamos a llegarle a muchos más colombianos, que son la razón de ser de todos nosotros. Nuestros negocios serán prósperos en la medida en que los colombianos los reciban como nosotros los estamos entregando. Así que solo quería pararme aquí, me tomo un poco el nombre de las otras empresas mayoristas, que lo único que queremos es realmente ser un eslabón muy fuerte con todas las estaciones del servicio del país, y felicitarlo a usted, doctor Yunes, porque creo que lleva muchísimos años representando esos principios inquebrantables de los que hablaba el profesor Herrera. Muchísimas felicitaciones y siempre vamos a estar a su servicio. Buenos días a todos, doctor Yunes, doctor Carlos David, doctora Silvia, señores de la UGME, de las mayoristas, respetado senador Macías, muchísimo gusto, muchas gracias por haber venido, a todos los distritos minoristas que se encuentran reunidos acá. La verdad, pues, Norte de Santander, como es conocido de todos, ha sido un departamento luchador y pionero en las zonas de frontera. Hemos invocado la Constitución y la ley para acceder a los beneficios que tenemos. Le damos muchísimas gracias al Ministerio de Minas, a Ecopetrol y a la UGME en el acompañamiento de tantos años, y realmente pues nos sentimos que les debemos mucha gratitud por tenernos en cuenta, y al doctor Yunes, que es nuestro anfitrión, lo felicito por haber llegado a los 60 años. Lo mismo quería hablar de Terpel. Nuestra mayorista Terpel es nuestra mayorista estrella en Norte de Santander, de la que solo hemos recibido beneficios, honestamente. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero leer este reconocimiento que manda nuestro gremio Norte de Santander para Fedispetrol Colombia. Dice: ASESNOR, Asociación de Estaciones de Servicio del Norte de Santander, otorga el presente reconocimiento a Fedispetrol por su valioso liderazgo y estabilidad. Felicitaciones en sus 60 años de servicio. Bogotá, 30 de noviembre del 2016. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Mucha prosperidad y todo. Muchas gracias.
buenos días para todos los presentes. Doctor Yunes, doctor Beltrán, doctora Escobar, doctora Beatriz de la UME, senador García, en nombre de nuestro presidente, el doctor Jorge Vendek, simplemente entregarles una felicitación y un agradecimiento por esa loable e invaluable tarea que hacen por este país. Día a día el sector distribuidor minorista lo que construye es patria, nacionalismo, empleo, desarrollo allá en las regiones donde realmente se requiere. Es para la Federación Nacional de Biocombustibles el sector minorista un aliado estratégico. Nos vemos en la misma cancha de juego y los queremos acompañar en todas sus iniciativas. Reiteramos la absoluta y entera disposición de nuestro gremio para lo que necesite. Capacitaciones, manejo de biocombustibles, pero en especial reiterarles nuestra profunda admiración por ese pensamiento renovable. El mundo que tenemos hoy y el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos depende absolutamente de nosotros y nuestras decisiones hoy. Es por eso que queríamos agradecerles, felicitarles enormemente de corazón, doctor Yunes, a usted y a todos sus representados, muchísimos éxitos y por favor cuéntenos, la Federación Nacional de Biocombustibles es su casa, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Bonito oír eso, ¿no, Álvaro? Muy bien, está muy bien. Primero a todos, muy buenos días y gracias por la invitación. Biomax, con sus marcas Brio y Biomax, claramente no queríamos dejar pasar este rato tan importante. Creo que todos han hablado aquí temas muy importantes para el sector y nosotros somos parte de esa cadena donde todos los días se trabaja en función de buscar mejorar esos procesos que todos queremos profesionalizar algo que es un arte tan lindo como es este sector. Creo que todos nos necesitamos y aquí siempre en la compañía Biomax hemos sido muy abiertos y los que nos hicieron grandes realmente son todas estas poblaciones que uno oye que están en todo el entorno del país. Hoy pues queríamos participar con ustedes y agradecerles la invitación y solo queremos desearles que 60 años a veces uno dice es tiempo, ¿no? Cuando uno ve todo lo que se ha podido construir y por todo lo que se ha pasado. Lo único que se ve en este país son una serie de oportunidades muy grandes que creo que todos tenemos el derecho, como dicen, de vivir en paz y creo que la paz va a abrir muchas oportunidades que seguramente ni nadie se dimensiona, sobre todo en regiones del país que estoy seguro que van a generar una producción importante y ahí tenemos que estar. Y el aprendizaje de todos estos años que han pasado de una compañía, como dicen, Biomax tiene 12 años, pero pues ya estar en las 3 compañías más grandes del país desde el punto de vista del sector y ser la segunda red más grande del país, pues muchos de estos afiliados que hoy se encuentran acá son parte de esta gran familia. Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer, de ser parte, hemos sido muy abiertos con la agremiación, siempre buscando la equidad y el equilibrio y recordando que siempre en Biomax cuidamos a los amigos. Entonces queremos darle un reconocimiento. Álvaro, por favor. En nombre del presidente Ramiro Sánchez, que no pudo asistir, felicita a Fedispetrol por 60 años fomentando el desarrollo de los distribuidores minoristas de combustibles líquidos y gas natural de vehicular en Colombia, noviembre de 2016. Les deseamos de verdad muchos éxitos, yo creo que van a ser muchos más y sigan contando con la organización y con el sector y yo creo que trabajando juntos vamos a hacer de eso un sector de envidiar en Latinoamérica y en el mundo, pero hay que empezar en casa, hay que empezar haciendo las cosas bien y estamos para ayudarles y siempre ha sido el espíritu de Biomax. Muchas gracias, ¿no? Bueno, ya dijo que hablaron los que más saben. Ahora vamos a hablar los que menos sabemos. Bueno, un saludo especial al doctor Álvaro Yunes, al doctor Carlos David Beltrán, del Ministerio de Minas y Energía, a los representantes de Terpel, de Biomax, en fin, al doctor Herrera que se nos ausentó. Llegué muy tarde y cuando uno llega tarde llega de perfil muy bajo para pues entonarse en la reunión. No tenía de ninguna manera pensado hablar, pero palabras como la del doctor Herrera y la gente que
ha hablado del tema de paz, pues lo invita a uno a hacer una reflexión muy rápida, más allá del debate que ha tenido el país desde hace unos 2 o 3 años, lo que pasó el 2 de octubre, digamos que ya no hay más que decir, ya no hay nada nuevo, ya todo se ha dicho sobre el tema de paz en Colombia, o sobre las posiciones, o sobre las interpretaciones. Pero yo quiero decir en un minuto, digamos, una interpretación de Estado, del mundo civilizado. Lo más grave que le está sucediendo a Colombia, y ya está establecido en el derecho constitucional, en decisiones de la Corte Constitucional y organismos internacionales, es que en Colombia hay un estado de cosas inconstitucionales, generalizado, repetitivo y constante, permanente, que son las violaciones de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de la tranquilidad empresarial, de desarrollar la libre empresa, permanente, durante muchos años. Y el Estado no ha sido capaz de superar esas circunstancias. Ni el Estado nacional, el gobierno nacional, ni el Estado regional, ni los pobres alcaldes allá en sus regiones. Controlar, por ejemplo, la minería ilegal. Eso de por sí es absolutamente grave. El Estado no tiene en Colombia aún el dominio de las armas. No hay una constitución que nos rija para todo el mundo. El Estado social de derecho es formal, es teórico, no real. Seguimos en eso. Para no hablar de las víctimas, de las viudas, de la vinculación de los niños a la guerra, de las violaciones, en fin, de las masacres, para no hablar de eso, que eso es lo que se ha discutido, sino más bien la interpretación de Estado, del mundo civilizado. ¿Por qué no procuramos un Estado como los estados del mundo civilizado? Y lo hacemos por la vía larga o por la vía corta. La vía larga ya va varias décadas, o la otra vía. Esa es la reflexión que debo hacer, para que en Colombia haya un solo Estado, una sola constitución, un solo ejército, dominio de las armas por parte de nuestro ejército, que no lo comparta con bandas criminales, ni con la insurgencia, en fin. Entonces, esa es una reflexión de conclusión a lo que decía el doctor Herrera, y me llamó mucho la atención sobre la crónica del bambú. Qué bueno eso, qué bueno. Que las raíces, que son los principios, no nos deben dejar de alumbrar para buscar los caminos o de la sociedad, o del Estado, de la familia, en fin. Bueno, yo lo saludo en sus 60 años. Yo soy un hombre de provincia, un pueblito lejano allá del macizo colombiano. Más o menos de la misma edad de la organización empresarial. Y cuando tenía uso de razón, en ese entonces los surtidores eran rojitos y ovalados, y se distribuía el aceite en botellitas de vidrio. Son jóvenes la mayoría, reutilizables. Hoy pues las presentaciones del aceite de mantenimiento, pues por supuesto son muy… Igualmente se vendían en botellitas, ¿no? Las surtían de los tambores de 60 galones a las botellas. Ese, digamos, que es el recuerdo más antiguo que yo tengo sobre cómo arrancaron los pequeños distribuidores de combustibles en nuestra región. Hoy pues Biomax o Terpel pues nos alumbran con sus… parecen la Navidad, pues esas estaciones de combustible, pues tantas cosas han pasado. Y por supuesto que han pasado por el país y deben seguir pasando. Pero el tema de combustibles, el tema de usos, el tema de buenas prácticas en nuestros estados, en el mundo, definitivamente está cambiando. Y no solamente sobre la sustitución o la combinación de la canasta energética alrededor de los combustibles líquidos, sino que definitivamente sabemos para dónde va este mundo y a qué compromisos han llegado los países
en las reuniones de Río de Janeiro, de París y en los últimos días de Marruecos con COP22. ¿Para dónde vamos? Ustedes ya han entrado las combinaciones del biocombustible, del gas natural vehicular. Dentro de poco vamos a aplicar la ley 1753 del gas vehicular GLP. También tiene que llegar al barrio. Yo soy defensor del GLP, de las propiedades, de su calidad calórica, de su transportabilidad, de sus propiedades, en fin. Pero dentro de poco también. Ustedes tienen que poner al lado del gas natural vehicular, pues un surtidor de GLP y surtidores definitivamente de cargadores de baterías eléctricas. Para allá vamos. Para allá vamos y estamos preparando ya la ley marco de estímulos económicos, financieros, industriales, tributarios, para que en Colombia empecemos a hablar del tema de gas, del transporte en vehículos eléctricos. Para allá vamos, tenemos que ir. ¿No? Entre otras cosas porque la curva de la producción de hidrocarburos, el tema ambiental, en fin, nos está marcando épocas después de 60 años, o después de 70 años, o 80 años. Y en eso estamos nosotros, que tenemos que compartir con ustedes, con su experiencia, con su formación, con su conocimiento específico, con su conocimiento científico, pues esas ideas para construir entre todos un consenso para dónde va el transporte vehicular en Colombia, de pasajeros, de carga, de masivo, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, pues, desearles que en este escenario, que muy seguramente de la paz, el sector empresarial va a tener mejores momentos. Yo soy consciente de en qué escenario económico, empresarial y de regiones y de inseguridad permanente les tocó desempeñarse a ustedes. Yo pienso que va a ser un buen escenario para el sector empresarial, las extorsiones, el boleteo, en fin, va a ceder, está cediendo en muchas regiones. Yo les quiero comentar, el tema del conflicto con las FARC ya terminó. Yo soy hombre de las regiones, yo ya estaba en la cordillera del Pacífico. Allá la guerrilla ya se despojó de sus uniformes, ya andan sin armas. Se mezcló con la comunidad y la comunidad no va a dejar que se regrese. Y los que quieran que haya un conflicto, que se armen otro conflicto, pero ese ya terminando. En 180 días, a partir de hoy, porque hoy la Cámara de Representantes refrenda, en 180 días las FARC terminan en este país. Eso tiene unas consecuencias políticas, de convivencia, en fin, de estado de cosas, pero también de un estado de cosas del sector privado, del sector empresarial en Colombia. Eso es importante. Y yo creo que Colombia debe aprovechar ese buen momento. En medio de esas crisis cíclicas de la economía regional, mundial, en fin. Pero ese es un buen escenario que yo creo que nos va a beneficiar absolutamente a todos. La guerra terminó, en la práctica terminó ya. Esa gente no vuelve al monte. Ya, y qué bueno que lo vimos a Timochenko, Rodrigo Londoño, con María Jimena Duzán en la revista Semana, escrita y en el programa de televisión. Así es que queríamos verlos. Echando lengua, echando discurso, que nos guste, que no nos guste, que critiquen, que coincidan con nosotros o no. Es mejor que hagan eso, que sigan tirando balas y volando los oleoductos o los poluductos en nuestro país. Muchas gracias y buenos días. Van por 60 años más, y no lo dudo, pero ¿a qué le apuestan? Porque este es un país donde las reglas de juego no existen. Ayer hablábamos con unas multinacionales y decían, hombre, queremos llegar a Colombia, pero las condiciones no nos dan. Parece que vamos para Guyana, es muy factible que miremos a otros países. La pregunta es, ¿qué país vislumbra ahora que la guerrilla empezó a desmovilizarle, como el congresista muy bien la nota, cuando los helenos se van a sentar y van a decir ya no más? Entonces, con un país en condiciones de tranquilidad, ¿qué país debemos fomentar desde el Estado, que prácticamente fue el Estado quien, lamentablemente hay que reconocerlo, generó todo este ciclo de violencia hace 50 años? Yo voy a acogerme a unas palabras que acabo de oír del senador García, con un profundo significado. El país no puede procurar, no puede incitar a la desinversión.
tenemos 3/4 partes de país que van a ser escenario de inversión más bien. Uno no puede pedirle al inversionista nacional o extranjero que arriesgue sin una estabilidad su patrimonio o su crecimiento. El Estado es el que propicia estas medidas a través de los diferentes gobiernos de turno. Pues vemos, como lo acabamos de ver, que si vamos a tener un país en paz y tenemos 3/4 partes de país para desarrollar, pues la inversión es innegable. Hablaba la señora presidenta de Terpel, Silvia Escobar también. No, pues si es que la función es estar en todo el territorio nacional. Qué rico ver a todas las empresas mayoristas creciendo sin temor, invirtiendo, y uno tiene que definitivamente relacionar inversión con bienestar. Porque donde no hay inversión siempre habrá pobreza, miseria, etc. Si tenemos un país donde se invierte, habrá un país próspero. Y esto es indeclinable. Yo veo al sector tanto industrial como comercial, el sector en líneas generales empresarial, a una expectativa de querer ayudar a este país a salir adelante. Y en ese escenario tenemos que vernos como cualquier espejo de un país desarrollado. Primero, en temas de convivencia, que la discusión no produzca muertes. Es que la diferencia es lo que enriquece, no se puede empobrecer matando la diferencia. Si es en el caso de nosotros, alguna vez hacía un símil de que la distribución, digamos que es un río, pero de ese río todos bebemos, las mayoristas, los minoristas. No podemos dañar ese río. Hoy en día los biocombustibles. Uno lo que tiene es que hacer, no importa en qué orilla esté de ese río, es proteger el río. Y todo el mundo estará sano con esa inversión. Nos veríamos en muy corto plazo con un país muy bueno. Tenemos que es un tema recurrente y desgastador, que ustedes lo han oído 1000 veces, desarmar un poco los espíritus. Todas las diferencias son excelentes. Lo que es malo es tapar las diferencias o las medidas extremas. Yo no puedo, siempre que me siento con alguien, terminar o demandándolo o dejándolo en la mira, porque así no se sucede en ningún lado. Pero voy a terminar con algo muy pequeño. La familia. ¿Quién no tiene problemas en la familia? Los hijos no son iguales. Hay hijos que se le enfrentan a los padres. Y los desaparecemos si son nuestros hijos. Es un imposible. Es que nos toca comenzar a reconocer la diferencia desde el hogar. Porque si no comenzamos a reconocer la diferencia desde el hogar, pues de adultos estamos en dificultades. Nos vemos con un país próspero y ojalá cercano a estar dentro de los 20, no dentro de los 7, pero sí en un mediano plazo dentro de los 20. Hay que celebrar toda iniciativa que conduzca a la armonía. Muchas gracias. Fernando Rincón del Magazine de la Radio de Todelar. Teniendo en cuenta que ustedes han colocado en la mesa consideraciones para el gobierno respecto a la reforma tributaria, y si el ministro de Hacienda no tiene en cuenta esas observaciones, ¿cuál sería el plan B de ustedes? Adicionalmente, teniendo en cuenta que en los próximos minutos se estará dando como un sensor los resultados que el DANE entregue sobre los precios del combustible en el último mes del año en Colombia. Si no escucha el respetuoso o la respetuosa observación y el lamento, no hay plan B. La distribución minorista se acaba. La distribución minorista se acabaría, no sé cómo ponerlo en un escenario donde este sector, lo único que es
del precio del combustible. Lo único que es del distribuidor minorista es su margen. Lo demás son impuestos, son ingresos para Ecopetrol, para mayoristas, para biocombustibles y para transporte. La manera como en las palabras que les dirigí, no, este es un sector muy especial por la manera en que se coloca el precio en el país. Es ajeno casi a todos los agentes de la cadena, el tema del precio de la gasolina. Pero en este momento, por colocar a la distribución minorista, a una estación de servicio, que en un régimen sancionatorio, cuando de la estación son 670 pesos, a que pague por 8.000, no le alcanza el dinero. Y en un régimen sancionatorio desaparecería el sector, tiene que encerrar, porque es más que confiscatorio el tema si desaparece el artículo 10 de la ley 26. Hay otros artículos que nos hacen mucho daño, pero lo único que hace un distribuidor minorista es suministrar, de acuerdo a la indicación que le da el Estado, de un precio a recogerlo. Nosotros no podemos ser sujetos normalmente del comercio o de la industria cuando se coloca el precio, porque el componente gigantesco son tributos y dineros del Estado, porque tenemos que llamar Estado, aunque sea una sociedad anónima hoy en día Ecopetrol, su participación la hace totalmente, pues todavía del Estado. No podemos responder. Yo creo que cuando se hablaba de que el mensaje para el ministerio, cualquier agente de la cadena, cualquiera que haya una política equivocada, distorsiona a todos los otros agentes. Es una consideración que lo que favorece a uno favorece a todos y lo que daña a uno lo daña a todos. El Estado colombiano, y tenemos que reconocerlo así, necesita los ingresos de los combustibles. Pero a su vez que necesita los ingresos de los combustibles, necesita reconocer a estos agentes de la cadena de una manera adecuada, que no pierdan su entusiasmo ni su inversión. Pero nosotros no somos unos comerciantes común y corriente. Trabajamos con producto peligroso y producto evaporable y sobre todo el impacto en la parte tributaria. Nosotros queremos ayudar, hemos sido partícipes, felicitamos al gobierno, inclusive al doctor Beltrán hoy en día aquí acompañándonos, de cómo ha progresado el Estado en la organización, en organizar este sector, que era terriblemente hablar hace 12, 15 años de la distribución en Colombia. No teníamos ni siquiera un censo de saber cuántos éramos. Gracias a esas políticas emprendidas por el Estado, pero con el apoyo de los gremios, hemos podido sacar adelante. Claro, hablo de los gremios en este caso de nosotros, porque son todos los agentes de la cadena quienes han contribuido a que este sector sea sano, eficiente y seguro. Eso es una gran determinación que el Estado tiene que ver en el momento de cuando se habla en esta reforma tributaria, saber qué va a hacer con los distribuidores minoristas. Creemos en la sensatez, senador, del Estado y del Legislativo. Quitarle este beneficio es dejarlos desamparados totalmente, porque no somos un sector normal, es muy especial. Si a nosotros nos van a sancionar sobre ingresos brutos o el pago del mismo impuesto sobre ingresos brutos, cuando el margen son 600 pesos, pero nos tocaría pagar sobre 8.000, que sería el ingreso bruto, pues no tiene ninguna comparación. No quisimos traer ninguna diapositiva ni nada, porque lo que queremos es compartir con ustedes absolutamente estos 60 años. Y además, los invitados a esta casa es para agradecerles su presencia y no para jalarles las orejas a ningún sector. Estaríamos en serias dificultades para responderte finalmente tu pregunta,
si nos dan el tratamiento que está planteado en la reforma tributaria. El sector estaría terriblemente afectado. Creo que los ministros ya lo saben, el señor ministro de Hacienda ya lo sabe, el viceministro, el ministro de Minas, el viceministro, el director de hidrocarburos, cuál sería el impacto. Y por supuesto el senador García y otros honorables congresistas que han estado muy pendientes del impacto que tiene esta reforma tributaria. Mi nombre es Mauricio Orjuela, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Primero que todo, pues felicitarle, doctor Yunes, por estos 60 años de Fedispetrol. Espero y auguro que sean muchos más con muchos éxitos. Aunado con la pregunta de nuestro compañero Fernando, ¿ustedes han calculado si esa reforma tributaria llega a pasar, cuántas estaciones de servicio podrían cerrarse en el país? Una. Y lo segundo es, la semana pasada en Cartagena se habló de un impuesto adicional que se iría a cobrar en diferentes predios por donde pasan las nuevas vías, las nuevas concesiones, un impuesto de valorización. Teniendo en cuenta que muchas estaciones de servicio están precisamente en estas vías, en las carreteras, en las nuevas troncales en el país, ¿cuál es su posición? ¿Cómo vería usted, digamos, como este impuesto de valorización causado a esas estaciones de servicio? Digamos, ¿podría afectar también? ¿Se irían a quitar de allí? ¿Iría a encarecer mucho más, digamos, como los servicios o la gasolina que se expende allí? Gracias, doctor Yunes. A ti por la pregunta. Lo primero que hay que decir es que el número de estaciones son todas, porque ninguna tendría con qué pagar el solo impuesto de industria y comercio. En ese momento, por darles una apreciación, se paga industria y comercio más o menos 6 pesos. Si la reforma queda como tal, serían más o menos como 16 pesos. Es un más de 1.200% que le subiría el impuesto en un solo tributo de orden territorial. Hablamos de industria y comercio. No habría posibilidad de pagarlo. Eso es lo que queremos que se entienda, la dimensión del problema. Claro, hay municipios donde su tarifa es más baja y otros donde su tarifa es más alta, pero el impacto en solo industria y comercio es terriblemente grande. Y en el caso de una sanción es imposible. Quiere decir que toda la red minorista del país está amenazada. Y con lo de los impuestos, pues ya yo creo que hemos hablado mucho. ¿El Estado quiere inversionistas? ¿Los sectores sobre cuales recae un impuesto pueden pagarlo? Pues si no pueden pagarlo, pues es ahuyentar la inversión. Si pueden pagarlo, pues se hará el sacrificio, pero cada caso es específico porque adicionalmente, cosa que no hemos dicho aquí, sobre la distribución minorista los últimos 10 años, ha caído un exceso de norma, toda favorable al consumidor, indiscutible, pero no alcanza la red todavía a asimilar tanta inversión con los escasos recursos que genera el galón de gasolina. Entonces es muy difícil, lo que hay es que armonizar con estas nuevas, con las nuevas vías, con las nuevas regiones, no importa, uno tiene que entender que si hay algo seguro son los impuestos. Hoy en día en un país tan desordenado hay veces el muerto lo entierran 3 veces, pagaría 3 veces impuestos, porque hay veces no figura ni en los archivos, hay como las crónicas que uno ve, entonces es más fácil pagar impuestos casi que morirse. Es inevitable, indiscutiblemente, y aquí es donde queremos que haya una armonización del Estado, ayudarle a conseguir sus recursos, pero que los sectores sobre los que caen los puedan pagar. Doctor Álvaro Yunes, con los buenos días, felicitaciones por los 60 años, lo conocí hace 20 y sigue igualito. Gracias, Manuel. Doctor Álvaro, esta mañana había una noticia sobre el precio de la gasolina, decía, del petróleo, perdóneme, decía que estaba subiendo a nivel internacional, subió $2 o 2 euros.
usted entiende más de eso que yo, pero eso puede significar una reactivación de, digamos, del petróleo en Colombia, que puede tener un mejor futuro, o es simplemente algo pasajero. Es muy difícil predecir el futuro, Manuel, pero lo que sí tenemos que tener en claro es que a mejores precios el país tiene mejores ingresos. No hay la menor duda. Que a un mejor precio el país tendrá más recursos y a un menor precio pues tendremos más reformas tributarias. Es así de fácil. Lo que queremos es que haya una mejor estabilidad en los precios internacionales del petróleo, pero mientras que en el planeta siga existiendo una mayor demanda que la oferta, pues los precios estarán deprimidos. Es una norma universal de oferta y demanda y del principio básico de kinder de la economía, digo yo, ni siquiera primer semestre. Tema de oferta y demanda es terrible. Queremos, por supuesto, que haya una reactivación del precio. Si hay una reactivación del precio, vendrá más inversión sobre Colombia, inversión directa y sobre todo en el sector petrolero. Y el Estado tendrá mejores recursos para administrar donde se necesite. Pero está fuera del alcance de nosotros los colombianos, porque no somos actores principales en la decisión de la estabilización o no del precio. Aspiramos que el precio se mejore y que los colombianos tengamos una mejor vida.